El presidente Tabaré Vázquez se reunió ayer por segunda vez con sus antecesores para seguir trabajando en una política de Estado sobre prospección de petróleo y gas. En la residencia oficial de la Avenida Suárez, Vázquez recibió a Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Valls y José Mujica, con quienes coincidió en que ante la eventualidad de hallar petróleo, se creará para gestionarlo un organismo que esté por encima de ANCAP. El presidente anunció que ahora viene un encuentro con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. La Presidencia de la República en los próximos días va a invitar a las direcciones de los partidos políticos con representación parlamentaria para informar y comenzar un análisis, una discusión de un tema trascendente para el Uruguay. Casualmente ayer uno de los invitados, Lacalle, aclaró que consideraba que la de la víspera tenía que ser la última reunión en la que él participaba. Es la hora de los partidos. En lo personal ya no tengo ni arte ni parte, dijo Lacalle Herrera. Sí, este es un tema que había dado pie a susceptibilidades, ¿no? Sí. ¿Por qué Vázquez no convocaba a los líderes actuales de los partidos? Daniel Supervielle había tirado esa observación en una tertulia, justo. Increíblemente, ayer de noche, en un asado, me recordaban esa polémica buena que se generó acá en la mesa en relación a estos tipos de reuniones entre Vázquez y los expresidentes en relación al petróleo. No voy a decir lo mismo que dije la última vez, sí lo que estuve pensando cuando vi que este tema estaba arriba de la mesa. Y escuchando a Emiliano hoy de mañana entrevistar al periodista venezolano y siguiendo, bueno, como seguimos todos los periodistas que nos interesa lo que pasa en el mundo, de lo que está pasando con el petróleo, ¿no? Viendo lo que está pasando en Brasil con Petrobras, lo que está pasando en Venezuela con Chávez, con Maduro y la situación de caos que está viviendo esa población, donde tienen las mayores reservas de petróleo del mundo y Venezuela se está cayendo a pedazos con corrupción. No han logrado desarrollar ningún tipo de economía alternativa al petróleo. Lo que pasa en Irak, lo que pasa en Irán, lo que pasa en todos los lugares donde hay petróleo. Yo me pregunto, en un país con este estado y con estas reglas de juego que tenemos, seguir avanzando en una discusión para dentro de 50 años, cuando hay problemas acuciantes hoy por hoy, me parece que es fuego de artificio puro. ¿Te parece que es una discusión para dentro de 50 años? Sí, me parece que sí. Me parece que en la trascendencia del Uruguay de hoy, ¿tá? En un momento en que el mundo se está migrando a pasos agigantados hacia los recursos naturales, en un país que tiene viento, que tiene agua, que tiene diferentes formas de evolucionar por su escala hacia métodos alternativos de producción de energía, me parece que son otros los temas que debería convocar el presidente a expresidentes y a los actuales líderes de la oposición, mucho más que este. Creo que se le da una trascendencia para tapar los problemas gravísimos que tiene esta gestión del Frente Amplio y los problemas que el Uruguay tiene que resolver. Seguimos sin reunirnos por el tema de educación. Señores, el tema de educación es el oro, el petróleo de nuestra comunidad, que corre riesgo de extinguirse en la medida que el mundo sigue evolucionando. Entonces me parece que estamos poniendo el foco en el lugar equivocado. ¿Qué dicen los demás, Rafael? Bueno, entendiendo algunas de las cosas que menciona Daniel, que un poco que patea el tablero, y creo que lo hace bien, yo creo que quiero irme a un aspecto semiótico en primer lugar. Imaginen lo siguiente: Duhalde, De la Rúa, Rodríguez Sá, Menem, Cristina Fernández de Kirchner y Macri, en un cónclave porque aparentemente podría haber oro en la Argentina. ¿Lo imaginan? No. No, imposible. Es decir, primero, este aspecto que me parece interesante. El presidente Vázquez muestra su cara de estadista, reúne a los viejos presidentes de los otros dos grandes partidos políticos que existen en el país para conversar de un tema que quizás no propio, ¿no? Porque ¿cómo? Uno de los participantes fue Mujica. Y Mujica, y el propio, por supuesto. Para conversar de un tema que si no es el más importante, yo coincido que la educación a futuro puede ser más importante que el petróleo, de todas formas es un recurso natural insoslayable, con un potencial no despreciable. Es decir, primero este aspecto a mi gusto simbólico
sobre la institucionalidad del Uruguay, el reconocimiento de las figuras de peso partidarias del pasado, y después también una cuestión de Vázquez de situarse, para este tema, elegir situarse con sus pares, que son los expresidentes, no los líderes de los partidos. Ahora, lo que dice Lacalle Herrera tiene sentido también. Interesante, elogiable en varios aspectos el tema de este consejo de sabios, por así decirlo. Otros con más sorna le llamaron consejo de ancianos, pero si se va a proseguir en la discusión, en una discusión que incluya diferentes miradas, se hace ya necesario acudir a las figuras de los partidos de la actualidad. Seguimos, Teresa. Bueno, yo creo que en realidad esto del consejo de ancianos, siempre, digo, en las tribus siempre ha habido consejos de ancianos, es decir, yo no descreo de los consejos de ancianos, mucho menos ahora que estoy cercana a la edad provecta. Pero, digo, no, fuera de bromas, me parece que las políticas de Estado son políticas de Estado y por lo tanto tienen que ser discutidas a determinados niveles. Y no me parece mal que haya arrancado por ahí Tabaré. Me parece bien también que, bueno, que reconozcamos que las estructuras partidarias hoy en día no están manejadas por los past president, pero me parece que está bueno haber conversado con ellos sobre este tema, y justamente porque tenemos energías alternativas, porque el tema del petróleo es un tema complejo, porque el tema del petróleo es un tema que va a seguir estando sobre la mesa durante mucho tiempo, a pesar de las energías alternativas y a pesar de todo lo demás, porque sigue siendo el combustible más utilizado. A mí me parece muy bien, y me pareció muy bien los 3 puntos sobre los cuales se acordó. Primero, bueno, respondiendo a lo que es la Constitución, el tema de, bueno, que esto es un recurso del Estado, ¿no? Que esto no es algo que alegremente cualquiera puede ir y perforar y sacar lo que quiera. Segundo, me pareció muy bien, dadas las circunstancias actuales, la idea de que esto no lo maneje ANCAP, la idea de que esto sea un ente aparte y por encima de ANCAP, me parece perfecto en caso de que haya petróleo, que todo parece indicar que sí. Y me parece bien también la preocupación por las futuras generaciones. Es decir, yo creo que justamente si estamos buscando energías alternativas, si estamos pensando en que lo eólico es mejor, que lo renovable es bueno, etcétera, todos sabemos los problemas ecológicos que trae el tema del petróleo, mucho más un petróleo extraído en la plataforma continental. Es decir, los problemas que puede tener a nivel de lo que es la riqueza pesquera, la vida dentro del agua, no digo todo lo que ya conocemos. Entonces me parece perfecto que esos 3 puntos hayan quedado claros y que se hayan comprometido a protegerlos desde el vamos. Claro. No, también está también hay largo trecho, ¿no? Pero lo que está de por medio también es el propósito de no dilapidar los ingresos provenientes de ese recurso ahora, ¿no? Ahora, exactamente. No hipotecar pensando, digo, no hacer las cuentas de la lechera, diría las fábulas, ¿no? No está mal que para un recurso tan complejo como el petróleo que hemos visto que ha servido para cumplir todo tipo de caprichos y de sostener regímenes personalistas, que desde el inicio se marque como que nazca como una política de Estado, yo creo que sobrepasa a un partido político específico y a un gobierno específico. Yo en esto le doy la derecha al doctor Vázquez. Si es que continúa con este segundo paso, es decir, ahora llamar a los partidos. Y no creo que sea una maniobra de distracción, porque además yo creo que el gobierno se tiene que ocupar de esto y se tiene que ocupar de la educación. Es decir, no le podemos decir al gobierno, bueno, si te ocupas del petróleo no te ocupas de la educación o viceversa, no, tiene la obligación de ocuparse de todo. Por lo tanto, me parece que está caminando bien en ese sentido. Esperemos que no se quede a nivel de discurso, esperemos que haya situaciones concretas y por supuesto todos esperamos, y en eso sí comparto contigo, Gabriel, de que además también se tomen todas las medidas que se tengan que seguir tomando y tomar sobre el tema de la educación. Entre los oyentes hay unos cuantos mensajes. Hay alguno como Daniel que dice, no, otro organismo más para generar más burocracia. O sea, se ve positivamente el hecho de que no sea ANCAP directamente quien se ocupe del eventual petróleo, pero claro, la contracara es que se va a estar creando otra institución con otro funcionario. Otra más cuando todavía ANCAP hay un pedido de varios dirigentes de la oposición de hacer un sinceramiento de lo que es ANCAP y para lo que sirve ANCAP y el rol que cumple ANCAP. Yo la verdad
Y por otro lado, tengo cantidad de mensajes a favor y en contra de Daniel, con su planteo, ¿no? Claro. A favor y en contra de Daniel por su observación. Hay quienes dicen Daniel, ídolo, y otros que dicen Daniel, demuestra lo cortito que es su pensamiento. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Es curioso, ¿no? Porque te critican por observaciones completamente opuestas, ¿no? Sí, bueno, pero es parte de las reglas del juego. O sea, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que pienso y lo que digo. Sí creo que la verdad para algunos estás jugando en la chiquita y para otros estás mirando a largo plazo, justamente. Pero justamente, me parece que va por ahí y que esa dialéctica está buena, y en esa dialéctica un poco se va a dirimir, me parece, el Uruguay de estos próximos tiempos. O sea, es plantear temas que yo no digo que no es importante la eventualidad de que haya petróleo, pero me parece que hay problemas mucho más acuciantes que van a repercutir en mí, en mis hijos adolescentes y en mis hijos chicos, ¿no? Y que se están desmoronando a pasos agigantados, y que no veo la capacidad de reacción del gobierno y del Frente Amplio en esos aspectos. Pero ese es otro tema. Pero justamente, pero si nosotros nos ponemos a hablar, como ahora toda esta mañana, del petróleo que va a aparecer dentro de 50 años, siempre y cuando estén las condiciones económicas para poder rescatar ese petróleo, que aparentemente es un crudo muy pesado, que después la refinación, o sea, y vamos evadiendo las discusiones del hoy, del presente. El petróleo, por lo que se indica, si existe, si se verifica, estaría en condiciones de ser extraído bastante antes de 50 años. Sí, mucho antes. Sí. Bueno, pero entonces, si es así, me parece que nosotros deberíamos ayornar el Estado, y no solo ANCAP, para poder recibir intelectualmente y nuestra sociedad, para poder ese impacto que va a ser la producción de petróleo, poder asimilarlo. Y para poder asimilarlo, antes que hablar de petróleo, hay que reformular nuestro Estado. Tenemos que saber qué Estado queremos para qué país. Entonces, si Uruguay pasa a ser un país petrolero, antes tenemos que cambiar este Estado que tenemos. Pero Gabriel, que acaba de llegar, ¿cómo ve esta discusión que ha empezado gestándose acá? Venía escuchando la parte de perdón por llegar, no me sentí bien y tuve que esperar a recuperarme para poder subir otra vez a otro medio de transporte. Y ya estoy recuperado. Bueno, pero nos alegramos todos. La idea a mí me parece que es una muy buena noticia para el Uruguay, para su perspectiva, para todos, si encontramos recursos naturales en nuestro país y se tienen que explotar. La segunda buena noticia es que eso se mantenga en la órbita pública y estatal, y que no se remate al mejor postor, donde hay experiencias terribles a nivel del mundo, así como las hay estatales, privadas son salvajes en el segundo. A mí me parece muy interesante discutir esa nueva institucionalidad que se plantea por encima de ANCAP. Es cierto, ANCAP nunca manejó petróleo. O sea, ANCAP manejó la refinación del petróleo y la distribución, nunca estuvo planteado en esos términos hacerlo. Creo que es una discusión interesante para hacerla en ese terreno, y me interesaría muy bien también ver esa parte que discutieron aquí. Hay que ver cómo se llega a los acuerdos políticos, de qué quiere decir tener en cuenta las nuevas generaciones, es decir, reservar los recursos esos para que no haya una sobreexplotación desde el principio, hacer un fondo para que haya un destino específico para el tema de la educación. Hay múltiples maneras de hacer esas cosas, y creo que la única manera de hacerlo es que quede en la órbita pública. Si pasa a la órbita privada, lo que va a hacer es lucrar y quedarse en los bancos, ¿no? Yo hice una lectura ecológica de eso de cuidar a las generaciones, del tercer punto. Es decir, yo creo que básicamente lo que se está hablando es de no hacer una explotación salvaje, depredadora, etcétera. Pero más allá de eso, a mí me parece que, insisto, y discutiendo un poco con Daniel, no podemos decir, porque nos ocupamos del petróleo, estamos poniendo cortina de humo de ocuparnos de otros temas. Insisto, el gobierno tiene la obligación de ocuparse de todos y cada uno de los temas. No es que, elijo, puede elegir en todo caso qué prioriza, qué hace primero, qué hace después. Por supuesto que si esto de que ANCAP viene por encima, tiene una institución que va por encima y ANCAP sigue vendiendo perfume, es un disparate. Ahora, si hay una reestructura de ANCAP, como parece que la va a haber, y ANCAP se dedica a lo que tiene que dedicarse, se convierte en una empresa medianamente eficiente, alguna de ellas
por ejemplo, como el caso de Duxa, lo es, bueno, eso es otra historia. Ahora, claro, si vamos a hacer otro ente burocrático que se llame como se llame, va a seguir haciendo cosas que en realidad no corresponden y mal, entonces ahí sí tenemos que discutir. Nosotros acá dijimos en esta mesa, no recuerdo si estaba Daniel, pero hace poco tiempo justamente estuvimos hablando, cuando hablamos del tema ANCAP, sí estabas vos, Daniel, hablamos de la necesidad de que el Uruguay rediscuta pero seriamente, acerca de qué modelo de empresas públicas quiere y para el rol de qué Estado, ¿no? Uh-huh. Y esa sí me parece que es una discusión importante. Y esa sí me parece que tiene que ser incluso previa a decir qué estructura institucional va a tener esta empresa o lo que sea, que se dedique al tema de la extracción de petróleo. Esa es una discusión importantísima y creo que la tiene que dar la sociedad en su conjunto. Yo insisto que por más allá del tema del petróleo, que haya existido esta instancia, que no había sido común hasta ahora, digamos, las gestiones presidenciales pasadas, de ir a buscar explícitamente la voz del otro, del diferente, por parte de quien ostenta el poder, tiene que ser subrayado y digamos, destacado como un hecho más de convivencia política, en el marco además de una región. Yo puse el ejemplo de Argentina, pero podría citar ejemplos de muchísimos otros países latinoamericanos, donde hay una rivalidad política encarnizada. Sí. Esto demuestra capacidad de convivencia política, o por lo menos de mínimos Rafael, niveles de convivencia. Te sigo la cabeza, pero creo que está errado. O sea, señal de convivencia política es que en esa mesa estuviese Pablo Mieres, Pedro Bordaberry, tiene que ser el próximo paso. Bueno, eso tendría que haber arrancado por ahí y después consultar a los sabios de la tribu, porque hoy los que están cortando el bacalao no son Sanguinetti, la Calle Herrera y Valle. Mujica un poco más porque tiene no sé si como primer paso está tan mal. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no ir a los que hoy tienen el poder y son representantes de la opinión pública por los votos? Quizás como paso previo, después lo que va a quedar va a ser el encuentro. Ahí hay un juego de Vázquez. Ahí hay un juego de Vázquez que también te está rifando los poderes simbólicos también, Daniel. Es decir, fueron elegidos presidentes de la República, son gente que en sus colectividades políticas y algunos hasta por fuera de sus colectividades políticas tienen predicamentos. Y es un tema, duda, si empezara con el... Yo no juzgo la capacidad intelectual y política de ninguno de los que estaba ahí arriba, a los cuales les debo mi total respeto porque estuvieron al frente de la primera magistratura de mi país, son demócratas, así que individualmente no tengo... O sea, ahora me parece que el acto simbólico de convocar a los viejos de la tribu, a los viejos sabios, no sé, me parece que no, tendría que haber convocado a los que hoy están en la lucha por sacar este país adelante. Yo no sé, lo validaron antes. Yo anoto un par de cosas para redondear este tema. La primera, si lo pensó en estos términos Vázquez, es un hecho que estas dos reuniones con los expresidentes le permitieron arrancar el proceso de diálogo, no encontrándose ahora con los líderes actuales de los partidos de oposición, que lo han estado enfrentando muy fuerte en el tema ANCAP, ¿no? Claro. Son casualmente quienes han estado impulsando la comisión investigadora, los que han hecho todas las críticas a la gestión del Frente Amplio en los últimos años, etcétera. Como que colocó colocó un amortiguador en el medio antes de reunirse con ellos. Se va a reunir cuando el asunto haya aflojado un poco, cuando el asunto comisión investigadora de ANCAP haya aflojado un poco. Segundo, es un hecho, también me parece que es clarísimo, que Vázquez no tiene un diálogo fluido con los actuales líderes de los partidos políticos. No lo tiene. Porque ejerce la oposición. Y con algunos de ellos está directamente cortocircuitado, ¿no? Con la calle Pau tiene una tensión evidente. Tiene una tensión evidente, ¿no? ¿Gabriel? Claro. Yo creo que hay algo de eso. Creo que me parece que el presidente Tabaré Vázquez en este caso buscó un camino de iniciar un proceso para discutir en términos políticos cuando había una rispidez enorme en la escena política actual, que es la comisión investigadora, el pasaje a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Había un clima a mí no me asusta ese clima, pero digo, es un dato de la realidad. Ayer mismo en el Parlamento tuvo no era el mejor clima para hacer y además hubiera y me parece que esto un primer paso. También es cierto que con varios de ellos tuvo enfrentamientos pesados, porque Tabaré Vázquez fue candidato que perdió con varios de los que estaban sentados ahí, ¿no?
Y en esas campañas fueron cosas muy duras las que se dijeron sobre Tabaré Vázquez y de Tabaré Vázquez hacia ellos. Entonces, ahí también hay una discusión en ese terreno que a mí me parece que es una buena iniciativa. Es cierto que en Uruguay no se había utilizado la figura de los expresidentes, como es un fenómeno muy usado en otros países, ¿cierto? ¿no? Claro. Yo no sé, también es la verdad que es la primera vez también que hay expresidente de izquierda, por ejemplo, que no es... Pero me parece que puede ser, si es un mecanismo que ayuda a dialogar y a buscar caminos de entendimiento... A mí estos 3 puntos me parecieron muy interesantes. Lo que no debería ser... No debe sustituir a los partidos políticos actuales. Eso seguro, y lo otro, si bien estoy en desacuerdo con Daniel en que sea tan duro, digamos, en que no pueden ser cada convocatoria a escuchar al otro no puede empezar por los expresidentes. Claro, eso sí estoy contigo. Pero si es algún tema específico que Vázquez, digamos, altere el orden de los factores, no me parece mal. No altera el producto. No altera el producto. Esperemos que no. En perspectiva, desde 1985.